por la tarde. Y de esta manera entonces las familias de los tripulantes salen de esta manera. Bien. Gracias, Adrián. En minutos volvemos a tomar contacto. Bueno, Fernando, importante. Lo que me parece que es interesante en todo esto es que vos tenés por primera vez una marcha en donde el presidente de la Nación está pagando un costo político por esta situación, por un mensaje equivocado, inoportuno y extemporáneo, podría decirse. Y como lo es decir que se abandona la búsqueda de algo que cuando vos necesariamente tenés que buscar. Claro. Es correcto lo que decís. Vamos a ir por partes. Quien decide por ley, al margen de que supongo que habrá pedido permiso, el inicio de un operativo SAR y la finalización, es por ley el jefe de la Armada, que es la autoridad SAR nacional. Lo dice la ley, dice el responsable, y dice a través de los organismos correspondientes, que cuando se hizo esa ley era la prefectura naval que dependía de la Armada. Ahora la prefectura no depende y nadie cambió la ley. Por eso muchas veces vos tenés a la Armada como autoridad, pero los que están en el lugar, en otros casos, en los cientos que hay por año, tenés a la prefectura. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, uno debe necesariamente, dejando de lado el milagro y demás, que dado el tiempo transcurrido y dado dónde están, que están abajo del agua, pensar el peor desenlace, del cual nadie quiere hablar. Y también es cierto que a toda esta gente, por ejemplo, mira, el otro día estuvo acá un perito que es buzo experto y anduvo por otros canales también. Y él explica con una claridad precisa, porque es su especialidad dentro de la marina, que por mucho que hoy lo encuentres, por mucho que esté entero, o sea, que puedas abrir la escotilla, no podés abrir la escotilla porque la atmósfera que se produce después de una eventual descomposición de los cuerpos es letal los gases. Entonces hay que hacerte un venteo que dura semanas. O sea, un par de semanas. Perdón, entonces lo que vos decís es que si lo encuentran no pueden abrirlo. Claro, pero entonces, como en la Armada hay todos estos tipos, porque cada uno de nosotros sabe una parte del cuento, pero vos juntás a 4 y decís, señores míos, yo les tengo que explicar esto, porque esta es la realidad física, o sea, física en el sentido de que si el submarino está roto, no podés abrir la escotilla porque te entra el agua y tiene eso es un principio hidrostático. Si no está roto, pero yo presupongo que hace 15 días que hay 40 víctimas ahí, no puedo abrir tampoco sin hacer un análisis de la atmósfera. ¿Se lo tenés que explicar? Porque si no la gente dice, por ejemplo, fue extemporáneo mandar al mini submarino de vuelta. Bueno, si estuviera allá, hoy la situación sería la misma porque tampoco apareció el submarino. Exacto. Pero ¿qué pasa si el eco de ayer hubiera sido? ¿Qué pasaba si ayer? Yo creo que ayer, dentro de la tragedia que no fue, mucha gente de la Armada y del gobierno habrá dicho menos mal que no fue. Porque si nosotros hicimos volver al submarino el mismo día que a la prefectura, o sea, la prefectura informó esto el mismo día que se estaba ordenando la vuelta al submarino. ¿Y si hubiera sido el contacto? Te pregunto esto, la gente se quejaba también, se lo dijeron a Adrián, y también cuando tuvieron esta reunión con Aguad le hablaban de la falta de información. ¿Qué tipo de información recibe de la familia? ¿Es la misma que recibimos nosotros? Porque ellos se quejaban puntualmente de eso. Yo creo que la familia debería haber tenido... Mira, yo otro día se lo decía, la Liga Naval, de la cual yo soy vicepresidente, está integrada por es una organización que creó la Armada casualmente por un rescate marítimo hace 100 años, donde la corbeta Uruguay, esa que ven en Puerto Madero, fue a rescatar a la Antártida. Esa corbeta fue a la Antártida a rescatar a un sueco que se había quedado con su barco y todos sus científicos atrapados por el hielo. Con esa cascarita fueron a la Antártida. Entonces, en la Liga Naval está la Armada, está la Prefectura, está la Marina Mercante. Entonces, yo tengo acceso a muchos diálogos extraoficiales. Tal vez, habiendo tantos almirantes, estas familias tendrían que estar contenidas de otra manera en lo extrainstitucional. Porque vos vas a la casa, a lo mejor de a uno podés explicar cosas que a todos juntos no se las podés explicar. Yo no creo que esté bien lo que se está haciendo. Tampoco digo que no se haga bien por perversión. Es simplemente que nunca hubo, en tantos planes que hay para tantas cosas, no hubo un plan para este tipo de situación. Muy bien. Se tiene que ocupar. Claro, bueno, perfecto. Para eso no necesitas ahora, un plan. La información, que evidentemente nadie sabe dónde está el submarino, es concreta. Nadie sabe dónde está el submarino. Pero tenés toda esta información. Ahora hoy se habla, hoy un diario saca que había una falla que ya el snorkel había fallado. Bueno, esas dudas, eso es muy simple de sacárnoslo de la duda a nosotros y a las familias. Los submarinos, como también explicó el otro día uno de los excomandantes del submarino, hay un plan de alistamiento 48 horas antes. Todo queda escrito, todo queda registrado. Si hay para algo que son buenos los militares, es para escribir. A veces escriben por demás. Bueno, tenemos que acceder rápidamente. La gente, ahí sí, al margen del secreto del sumario, saber si, por ejemplo, ese snorkel había fallado hace 2 meses, si se había reparado. Entonces, discúlpame, o sea, todo lo que se puede hacer para que la gente diga, miren,
presumimos que fue una fatalidad, o nos inclinamos por el lado de la negligencia, o nos inclinamos por el lado del dolo, todo te va a llevar certezas, porque ¿sabes qué? Aunque sea duro, los 44 cuerpos no se pueden traer a la superficie. Fernando, justamente de eso te quiero hablar, porque me parece que este es el centro de la discusión hoy. Y esto es lo que motiva la marcha de los familiares. Cuando vos agarrás y decís, si yo abro no puedo abrir la escotilla, porque la escotilla, supuestamente, si estamos hablando que hay 44 personas que están ahí adentro fallecidas, y adentro la emanación de gases es imposible que sea. Entonces, el plan que tenía el submarino norteamericano de pegarse escotilla con escotilla y abrirla, Bueno, ¿era inviable? No, no era, o sea, se supone que... Iban a entrar con traje. No, el tema es ese que, según dicen, porque yo te voy a repetir, ¿no? O sea, yo, para usar un título, algunos me llaman capitán, otros me dicen maquinista, otros dicen perito, pero en la ciencia naval y sus periferias es complejo como la medicina, es decir, hay especialidades. Entonces, cuando vos agarras a un especialista en rescate submarino, te dice, no, un momentito, espere. ¿Cuánto hace que esto está acá abajo? Hace 25 días, 15 días, bueno. ¿Qué presunción tengo yo? Y que no hay sobrevida, ¿no? Entonces no manden al muere. Hay procedimientos, se desgasifica. Esto es una especialidad. Lo que pasa es que si nosotros, una cosa es, a los 3 días, vamos a buscarlo a los 5 días, a los 10 días, a los 25. Bueno, esas cosas que son feas, son duras, que nadie quiere decir, que mañana lunes, esta gente tendría que cobrar el salario de sus esposos, padres. Bueno, ¿cómo va a pagar la Armada? ¿Les va a pagar como que están vivos? Porque si no están vivos, la Armada no puede pagar más los sueldos. Tienen que ir al IAF, al Instituto de Ayuda Financiera, para el pago de pensiones militares. Eso es lo que yo estoy diciendo es otra cosa. No, ya sé, pero te digo, a la gente hay que explicárselo. No, pero está bien. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Si vos retirás el submarino norteamericano, vamos a suponer que el submarino norteamericano agarró y dijo, bueno, se van, se retiran, no lo podemos pagar más, no sé cómo funciona esto. No era el límite, los americanos dijeron, no hay problema de plata acá. Bueno, no fue plata. No sé. Sí. Entonces no sé por qué se retiró. Pero vamos a suponer que se decidió retirar. ¿Cuánto te puede variar sacar el submarino del fondo y llevarlo a la superficie y abrir la escotilla? Es que no se puede. Eso es lo que ves. Claro. No podés sacar. ¿Cómo sacas un submarino que está a 700 con nosotros? No lo sé. Bueno, no lo sé. Sacar el Kursk a 110 metros llevó un año. A los rusos sacar el Kursk hundido a 110 metros llevó un año. El Titanic lo encontraron 34, lo encontraron. David, bueno, te revierto la pregunta. Si vos tenés un submarino en el fondo, vos tenés manera desde afuera del submarino, es una pavada, una estupidez, no va a ser golpeando, ¿no? Pero digo, vos tenés manera de saber, sin abrirlo, si hay gente viva dentro del submarino. Bueno, hay un procedimiento que, según dicen los expertos, consiste en poner unas especie de válvulas que se ponen en forma remota, pinchás el casco, luego que pinchaste el casco aseguraste la estanqueidad, se abren las válvulas, puedes poner una especie de esas cámaras, esos ojos, bueno, y analizar inclusive la atmósfera que hay adentro. Pero todo eso no se hace en 24 ni 48 horas, todo eso lleva días. El operativo que se montó cuando había una esperanza de sobrevida. Las esperanzas de sobrevida se agotan, entonces ya hablas de otra esperanza. Todo esto que es muy complejo y que excede totalmente a mis conocimientos en materia de rescate submarino, que nadie tiene en el país, por otra parte. Entonces, vos hablás con un especialista en sacar... ¿Se acuerdan del oro? El oro que se perdió, que quedó hundido en el remolcador que traía el oro. Bueno, eso lo hizo una empresa argentina. Costó, me contaban ayer, $12 millones sacar el oro. Ya que no hablamos de tripulante, un barco vacío con oro. $12 millones montar un operativo para poder meterse ahí con un aparato, pero a 100 metros de profundidad. No, bueno, entonces, estas cosas, porque el otro día un periodista me dice, después que lo refloten, ¿cuánto tiempo tardarán en arreglarlo? No hay más submarino. No hay más arreglo, claro. Y lo mismo que decimos, bueno, nos quedan 2. No nos queda ningún submarino, porque el Salta no anda, porque también está vencido, y porque el otro difícilmente lo terminan de arreglar. Si nosotros no somos claros... Eso te iba a preguntar. ¿Qué va a pasar con los demás submarinos? ¿Va a haber más controles? Porque, bueno, hoy Adrián nos decía que una de las esposas de los tripulantes va a presentar cuestiones legales porque que se las va a presentar a la jueza porque tiene mensajes de WhatsApp donde el familiar, el marido, le decía que no estaban en condiciones, que propios compañeros se lo estaban reportando, porque ustedes tienen un protocolo técnico 48 horas antes donde los tripulantes hacen el chequeo, digamos, de la parte técnica. Entonces, está muy bien, si esa señora... A ver, si el marido de la señora, que yo no sé qué cargo tenía, era
era mozo, su criterio técnico puede ser distinto al que el jefe de máquinas. Pero no importa, Claro. más, ¿me entendés? A lo mejor me dice, che, esto no anda nada, y a lo mejor anda, pero a mí me ha pasado más de una vez que alguien me ha cuestionado, un subalterno me ha cuestionado, y si usted va a salir así, y yo explicarle, mire, esto se puede por esto, por esto. Alguna vez me ha tocado salir, yo recién se lo contaba también en una radio, había que llevar combustible a Ushuaia, porque Ushuaia se quedaba a oscuras. Y mi barco, que era el destinado, no tenía los botes salvavidas. Y se nos dijo, si no quieren, no salgan. Pero Ushuaia se muere de frío. Y salimos. Claro. ¿Entendés? Vos decís, bueno, me arriesgo. Pero ahora no hay una guerra. O sea, que esto era una misión de rutina. El sentido común que indica que el comandante no arriesga su tripulación en un barco sin condiciones. Pero eso es fácil de averiguar. Porque si el snorkel o si lo que sea falló y estaba a pedir una reparación y no se hizo, es gravísimo. Si estaba pedida y se hizo, puede haber sido que estuviera mal hecha. Es una cosa que excede a la responsabilidad del comandante, que confió en el taller que se lo hizo. Y si andaba bien y falló, es otra cosa. Pero yendo a tu pregunta, yo te digo esto. Ahora el país está hablando de la política de defensa, qué vamos a hacer, si queremos o no Fuerzas Armadas. Eso es un nivel estratégico, allá arriba, allá. Pero vos tenés otro problema mañana, lunes. ¿Qué haces con la logística? Vos acá planeaste el mejor noticiero del mundo y no te anda el micrófono. Tu planeamiento se va a la miércoles, la gente no te escucha. Entonces mañana hay que decidir, ¿tendríamos que revisar todos los barcos? Ponernos sinceramente, venga, almirante, ¿qué barcos acá No son van una más. bomba de tiempo? Pues, porque ¿sabe qué? Sáquemelos. ¿Qué aviones? ¿Qué tanques? Hace un año, ¿cuándo fue lo de Gendarmería? Fueron 44 personas que murieron, ¿se acuerdan de las 44 gendarmes? Por un micro en mal estado. Sí. Ahora, el micro es algo más sencillo de mantener que un submarino, pero las 44 vidas son, hasta el número coincide. ¿Por sí o por no? Sí. En el sur de la República Argentina, en el Océano Atlántico Sur, perteneciente a la República Argentina, ¿hay ensayos militares de otras fuerzas en estos momentos? Los que hace Inglaterra, por ejemplo. Sí, los que hace Inglaterra. Hay ensayos militares. Y hace poco hicieron un ejército todos los años, en la misma época, todos los años para octubre, Bien. hacen ensayos militares. ¿Existe la posibilidad, dentro de lo que significa un ensayo militar, que uno de los elementos que se utilizan para los ensayos militares, de manera fortuita, accidental, pueda haber impactado en el submarino? Bueno, ¿Existe esa posibilidad ¿por qué o no? Bueno, yo te diría en principio que no, porque esos ejercicios militares son avisados, porque como no son secretos, son ejercicios públicos, se le avisa a todos los navegantes civiles y militares a través de un aviso a los navegantes que de tal fecha, entre tal latitud y tal longitud, hay ejercicios militares. Las Fuerzas Armadas lo saben más que nadie. Pero esa duda que subyace y que yo te puedo decir, yo creo que no estoy seguro que no, porque no estuve ahí. Cuando se encuentra el submarino, el mínimo peritaje que va a hacer la cámara, cuando des la vuelta al perímetro del submarino y digas acá no hay un agujero de afuera hacia adentro, lo vamos a despejar. El peritaje ese va a servir, entre otras cosas, para despejar muchas dudas. Tal vez algunas que no nos gustaría saber, porque el peritaje se va a poder ver en si explotó y está a pedacitos, deberíamos saber tener cosas en la superficie. Claro. Todo indica que el submarino estructuralmente resistió esa posible explosión de las baterías. Pero después no te olvides algo. Cuando el comandante se reportó la última vez, estaba a la altura de Puerto Madryn, no estaba en el extremo austral del país. Y si yo te pregunto, y si el submarino estaba, ya lo tienen, digamos, con un radio tan acotado. Entiendo que el mar argentino es un mar muy complicado, que hay oleaje muy alto, o sea, entiendo que es un mar difícil, ¿no? ¿No te llama la atención que todavía no se lo haya encontrado? El radio acotado son 5.400 kilómetros cuadrados, porque si vos haces, son 70, creo que el radio eran 40 kilómetros, me parece, ¿no? Sí. Bueno, si vos haces pi por radio al cuadrado, 40 por 40 son 1.600, por pi 3,1416 te da 5.000 y pico de kilómetros cuadrados. Ese es el radio acotado. Vos decís, un radio de 40 kilómetros, sí, son 5.000, se va a hacer la cuenta, ¿no? De la superficie del círculo. Bueno. Que igual sigue siendo grande eso, creo. Claro, es grande. Ahora, en cuanto a la idoneidad de los medios, ya vamos por el tercer pesquero hundido que los medios detectan, es decir, lo que detectó el barco Sí, este eso te iba a decir. operado por la prefectura, dijo compatible, bueno, sí. Después bajó el mini submarinito y Balbi ayer explicó que la hélice no era. Claro. Pero el sistema de un barco que está diseñado para seguir cardúmenes de peces, que es el Angelescu, nuevito, lo más nuevo que hay en el país, tiene 2 meses y lo hicieron en Vigo para nosotros, para la Argentina. Ese barco, el sonar,
fue útil porque dijo acá, che, hay algo alargado, un pesquero, alargado de costado, tenía hélice, entonces cuando bajaron dijeron, bueno, no es. Claro, hoy Balbi hizo, te resumo un poco de lo que fue el informe de hoy. Los 2 contactos descartados son pesqueros hundidos, todos los buques siguen permanentemente rastrillando, porque también el tema del rastrillaje era una preocupación de los familiares, y esta cuestión que hablábamos por ahí con Néstor fuera de cámara, que no se hizo una especificación y no se mostró de qué manera se estaba buscando, tanto a la población, pero principalmente a los familiares. Yo me pongo en lugar, yo estoy esperando una noticia y me gustaría verlo de alguna manera oficial. Esas son las oportunidades de oro que tienen los medios acreditados en el edificio para preguntarle a Balbi, por ejemplo, Balbi, ¿por qué no hay ninguna imagen? Y a lo mejor Balbi les da una explicación técnica, a lo mejor les da la explicación técnica. Yo también me pregunto, y soy marino, ¿por qué no nos muestran? Porque a lo mejor no se puede, yo creo que sí se puede, a lo mejor alguna condición que han puesto las fuerzas que nos... O sea, a lo mejor claro. Lo que nosotros tenemos que ver, que eso es lo peor, la no información te genera la suspicacia. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, muchachos, miren, lo encontramos hoy, pero no se puede abrir, y te lo explico técnicamente, vos te tenés que rendir ante la evidencia, porque viene un señor y dice, no, mire, no se puede abrir por este problema de los gases. Claro. Entonces vos se lo explicás al familiar llorando, al periodista inquisidor o a la sociedad expectante, y bueno, el que no lo entiende es porque tiene un problema, pero esto es lo que sea, inclusive es más, el primer día cuando se dijo, los vamos a buscar hasta agotar los recursos. Tal vez la respuesta es, los vamos a buscar hasta que sea posible buscarlos, porque los recursos cuando se agotan son inagotables. No sé, porque mucho se dijo el tema de los recursos esta semana, se habló bastante. Sí. Se dijo de que, por ejemplo, la Argentina forma parte de un grupo de países en donde hay un fondo donde cada uno aporta, y que si Argentina sigue utilizando todas estas embarcaciones y toda esta logística, es dinero que no va a poder usarse en otra cosa. Ahí yo te digo, entonces te explico lo siguiente. ¿Es así esto? Sí. Es así, porque evidentemente el buque... O sea, fue por un ahorro de guita, no, el submarino. No. Vamos a ponerlo en su justo término. El buque Soficien es un buque de un señor privado que lo alquila a esta fuerza internacional. Sale $50.000 por día más el combustible. El buque Scandi Patagonia sale otros $50.000 por día. ¿Quién es el buque Soficien? Es una empresa noruega que está al servicio de la Total, pero está tripulado por argentinos, porque como trabaja en el país, los tripulantes, los marinos mercantes que lo tripulan son argentinos, y en algún caso hay extranjeros también mezclados. Bueno, ese buque vale $50.000 más el combustible, el otro vale $60.000, un poquito más el combustible, y los hemos sustraído de una tarea que estaban haciendo que de alguna manera la Total no está haciendo porque necesita esos 2 barcos. Muy bien. Al Soficien lo rompimos todo, le cortamos el manpopa. Al Soficien hay que devolverlo al señor que lo alquiló. Haga como si yo tengo una fiesta de 15 acá, vamos a decir, bueno, pero el lunes yo necesito el noticiero, necesito todo de vuelta. Claro. Muy bien, perfecto. Hay que volverlo a modificar para devolverlo. A partir que la Argentina, porque fue la Argentina, la Armada Argentina, dispone, con el permiso, estoy seguro que hasta la altura del almirante Ruhr no dirá ni buen día sin pedir permiso de las autoridades políticas. Además, el comandante en jefe es el presidente. Dispone el cese del rescate. Los señores de la Armada Americana que están en su oficina, bueno, si ustedes me ordenan que no me quede más, me vuelvo, porque no voy a... Es como si te están haciendo respiración resucitatoria y dicen, está muerto. Bueno, no lo hago más, como vos me estás diciendo. Entonces, los señores se vuelven porque el barco todavía lo seguimos pagando, el fondo lo sigue pagando, pero todavía está ahí en Comodoro todo roto. Sí, hasta que el barco no se lo devolvamos al señor que lo opera, armadito como estaba, desarmarlo vinieron los obreros de buena voluntad, pero armarlo tiene que venir mano de obra calificada. Le sacaron la parte de atrás, ¿no? Sí, el espejo de popa, pero ese buque no podría haber salido nunca a navegar si no fuera para esto. La prefectura no lo dejaría navegar sin el espejo de popa. El capitán tenía sus reservas. Salía a navegar porque es una condición, le está sacando la parte de atrás, que en un temporal sin el espejo de popa no es lo mismo que estar, bueno. Totalmente. Hasta que ese barco... En las cuestiones climáticas trataban de asegurarse lo máximo que se pueda para que salga. Hasta que ese barco no esté de vuelta pintadito todo, y aprobado por la sociedad de clasificación, que es la que dice está apto para navegar o no, ese barco lo sigue pagando el fondo. La diferencia es que nadie dijo nos corre el reloj. Nadie había dicho, bueno, che, si mañana no aparece, nos vamos. Fue una decisión soberana de la Argentina. Por eso cuando volvió el jefe el comandante del mini submarino, dijo, miren que yo me vuelvo porque ustedes me dijeron. Que ahora el mini submarino todavía está a la orden, porque hasta ayer estaba todavía en Comodoro Rivadavia. Porque como vino este eco, reapareció. Entonces, si ustedes me preguntan a mí,
Y yo lo hubiera dejado un poco más. Ahora, claro, ¿quién soy yo? Uno que opina, como pueden opinar ustedes. ¿Y vos en qué circunstancia lo hubieses abandonado? ¿Lo hubieras comunicado? Porque yo honestamente te lo digo, ¿no? Y esto no me parece una deslealtad, ni me parece ser un mentiroso, ni nada que se le parezca. Si pasan los días, bueno, habrá algunos barcos que por algunas diferentes razones se le darán de baja. Pero de ahí a decir, abandono la búsqueda de sobrevivientes, digo, vos tenés otros métodos. Y los otros métodos son poner una cámara. Ahora, si vos cuando pusiste una cámara pasaron 35 días y pusiste una cámara y adentro tenés sobrevivientes, no sé, hago venir a ver, saco un cohete espacial de algún lado y hago traer al submarino como sea. No, digo, bueno. si llegamos a la Luna en el 69, busco un submarino como ese donde sea, y si es ese, lo hago volver. Sí, está bien. ¿Se entiende lo que te quiero sí, decir? Se entiende en la práctica. Digo, pero me parece que hay que tener una discusión con un claro. familiar. Pero digo, decirle esto a un familiar. A ver, yo te lo entiendo, pero también no podemos ser... A ver, mañana aparece, ahora aparece el submarino a 700 metros. No se puede subir ni en un día, ni en 5, ni en 10, ni en un mes. No se puede porque no hay posibilidad física de subirlo. Pero primero, no puede ir un buzo con un traje de buzo, porque el buceo a los 100 metros se termina. Podés ir con un submarino tripulado que en algún lado a lo mejor encontrás... Pero, el ruso este. Sí, El que hicieron... pero no es para recuperar submarino, es para pegar una mirada. Hacer una maniobra de rescate. Los americanos rescataron a 3.000 metros un pedacito de un submarino para hacer un monumento. Claro. Pedacito de un submarino. Perdón, Si vos rompés el submarino... Imagínate esto, tenés la gente. Ponele que puedas llegar con un cabo de acero, ponele, para una teoría totalmente... Lo atás de alguna manera y lo izás. Y se te parte al medio cuando estás subiendo, chau la gente. Claro. Bueno, ¿entendés? No podés hacer cualquier cosa. Entonces, eso requiere un estudio de ingeniería. Fernando, a los rusos les llevó un año. A 100 metros de profundidad. Un submarino que era 3 veces más grande, es verdad, el Kursk tenía 3 veces el tamaño de este, les llevó hablamos de un año. En un año es evidente que no hay sobrevida. Se dice así, no hay sobrevida. Pero todo este análisis que vos hacemos, faltó tal vez que vos tenés 2 clases de familiares. Vergallo es submarinista. Entonces Vergallo sabe de lo que está hablando. Entonces vos ves a Vergallo que te habla con una paz, que hasta llegó a decir un día algo que puede ser tremendo, y dice, ojalá que haya sido una explosión. Porque Vergallo sabe lo que pasa dentro del submarino. Pero después tenés la mamá de Ileana, de Kranchik, la mamá es modista, el papá era mecánico, entonces lo tenés que explicar de otra manera, porque no tienen... mi mamá también no era marina, entonces cuando yo me fui a las Malvinas, hubo que explicarle a mi vieja que bueno, que yo no iba a ir a tirar tiros, pero igual me podían haber matado. Fernando, la diferencia que vos querés hacer en este sentido en cuanto al rescate, estamos hablando de cuestiones técnicas. Por eso en un momento Balbi ayer vuelve a explicar esta situación cuando le vuelven a preguntar por esto, de que se abandona la búsqueda para poder rescatarlos por estas cuestiones técnicas que a nosotros, los que estamos sentados por ahí opinando o contando una noticia, nos extralimitan, que no sabemos. Entonces él explica y dice, la búsqueda se va a seguir, pero se retiran determinados elementos técnicos y se va como a reformular la búsqueda, por esta cuestión de que siguen corriendo los días. Vamos a suponer que el eco de ayer hubiera sido, señores, está el submarino a 433 o 77 metros, totalmente compatible con la resistencia estructural del submarino, es decir, ya sabemos, ya aprendimos todos, que después de 550 empieza a colapsar la estructura porque el bicho no se aguanta el peso del agua. Entonces se empieza a torcer, se empieza a deformar, y ahí tampoco podés entrar, porque si abrís la escotilla y está todo inundado, se te inunda el mini submarino y se mueve. El impacto es en un segundo se inunda por la presión del agua. Bueno, entonces ahí tenés, si vos eso no lo explicás bien, que lo hemos hecho los voceros oficiosos, pero no lo han hecho los voceros oficiales. Decirle a la sociedad, señores, miren, si lo encontramos, no se puede entrar. Hay que decirlo. Recién yo escuchaba a esta gente. Si, bueno, mi bronca no es con la Armada, es con el gobierno. O sea, el jefe máximo de la Armada es el presidente. Ahora, el presidente no tiene, está aprendiendo de submarinos junto con el resto de la sociedad, porque no podés pretender. Pero ¿qué cuesta hablar? ¿Por qué hablamos de disrupción acústica, anómala? Bueno, señores, eso ¿saben cómo es una explosión? Y la explosión puede pasar por esto, por esto y por esto. ¿Y saben qué? Si se liberó anhídrido sulfúrico y gas cloro, mata, dicen los médicos que en segundos. Dicen los médicos que es en segundos. Ahora, nos vivimos manejando. Yo creo que lo de la señora doctora Carrió otro día fue muy bestial. Es decir, yo sé que tanto. Bueno, es una bestialidad. La forma. No el contexto.
Pero a la gente, a las familias, a mí porque los veo, yo otro día miraba al papá de este chico, ¿cómo está? Pietra. Claro, Pietra. Que el chico era teniente o es teniente, bueno. Hasta a mí me cuesta hablar en pasado porque es como que no hay que hablar en pasado todavía. Y sí, porque no lo encontraste. Exactamente. Entonces, al papá de Taglia Petra hay que... Estas cosas, el otro día escuchaba hablar sobre cosas técnicas y abría los ojos. ¿Cómo no se lo explicaron? No me termina de quedar claro algo de lo que vos explicaste, de todo lo que explicaste. Me parece que esta debe ser la primera vez que alguien con el tiempo y la profundidad que vos explicás pone en claro tantas cosas. No me queda claro algo. Si no era un tema de plata, si no era un tema de guita, porque vos me dijiste no es un tema de plata. Así dijeron los señores que volvieron, nosotros nos quedamos todo el tiempo... Bueno, pero si no es un tema de plata. Exactamente, sí. ¿Por qué hicieron volver al submarino? Porque la autoridad SAR, te vuelvo a repetir, el jefe de la Armada Argentina dijo, no aplicó el manual. ¿Qué dice el manual, el protocolo SAR? Se deberá seguir buscando en fase de rescate hasta que razonablemente las posibilidades de vida se agoten. Entonces, se dijo, 15 días adentro del submarino, nadie puede resistir. Eso fue eso yo te lo explico frío. Ahora, si yo lo tengo que decidir en un escritorio es una cosa. Si estoy mirando a los ojos a las familias, a lo mejor no puedo decir. Te cuento, a mí contar esto y acá, así más crudo, con ustedes dos, me es más fácil que si me sentás al papá de un tripulante. Porque sé que no puedo. Ahora, yo no soy el que toma la decisión. ¿Y vos qué crees que se hubiese hecho en otro lugar, por ejemplo? ¿Se hubiese hecho así? Bueno, no puedo usar la palabra afortunadamente, pero fácticamente si hubiera seguido todo tal cual con el Sofi 100 allá, hoy estaríamos en la misma situación. Es decir, submarino no apareció. Entonces, vamos a suponer que esta decisión fue errada. Vamos a poner, fue errada. Lo dejamos al Sofi 100, al Scandi Patagonia y todo. Como no son de búsqueda, porque esos dos no son, sabemos que esos dos no buscan, ni el Scandi Patagonia ni el Sofi 100. Estaban a órdenes esperando que se encuentre el submarino. Para el rescate. No se encontró. O sea, a los resultados, si hay un tripulante vivo adentro del submarino, la decisión del jefe de la Armada no le valió la vida, porque todavía no lo encontraron. Claro. ¿Me explico? Si ayer se hubiera encontrado, hoy esto sería un hervidero, sería otra cosa, pero no era. Tampoco, ojalá hubiera sido. Políticamente hubiera sido un desastre, aunque, como yo les acabo de explicar, tampoco podrían haber ido en 2 minutos a abrir la escotilla y sacarlo. El tema, vuelvo a repetir, creo que comunicacionalmente, por impericia, por ser prudentes, por demás, no se quiso hablar desde el primer día que cuando en un submarino hay una corte total de las comunicaciones, cuando nadie tira una bengala, cuando nadie tira... Por ejemplo, otro día hay una versión que dice que la boya esa de PIR, que ya hemos hablado, que es la que dispara, no estaba a bordo porque estaba vencida y no le habían provisto una. Eso no hace falta tener en el submarino. Eso, porque esa boya tiene un número de serie, porque evidentemente es un elemento personalizado. Si la boya no está en el submarino, está en tierra, y si está en tierra... Ahora, yo te pregunto, ¿vos no debería haber sido el Congreso? ¿No debió haber sido el Congreso, por ejemplo, de la Nación, el que debió haber suspendido o no la búsqueda en un caso de este tipo? No, porque es todo potestad del presidente de la Nación. Ahora yo te voy a decir esto, vos vas a engranar y yo te voy a decir y te voy a tratar de hacer desengranar. El Convenio Internacional de Búsqueda y Rescate es un convenio internacional. ¿Cuándo? Del año 79. ¿Cuándo adhiere la Argentina? En el 81. ¿Quién gobernaba la Argentina? El gobierno militar. Videla firma Ahora, después también es cierto que cuando vino la democracia, un paquete de un montón de cosas firmadas por los militares fueron reavaladas. O sea, el Congreso, a veces no nos acordamos, en el 83, 84, por ahí, dijo, a ver, ¿qué leyes de la dictadura tenemos que firmar para que el país siga andando? Bueno, esta fue una porque era un convenio internacional de búsqueda de la vida humana en el mar, que Videla lo único que hizo fue decir, la Argentina adhiere. A partir de que adhiere, se aplica... Bueno, ¿qué dice esa ley ratificada por el Congreso? Que la autoridad SAR nacional es el jefe de la Armada. Claro. Nosotros estamos, digamos... Podemos cambiar, podemos poner que sea el jefe de la prefectura. Perfecto. Pero por ahora es el jefe de la Armada. Eso es como una ley a seguir a nivel internacional. Si esto hubiera pasado en otros países, la forma de buscar y todo, porque con respecto a la colaboración internacional, se habla de algo histórico que jamás pasó en el mundo en cuanto a tecnología y en cuanto a colaboración internacional sin ningún límite. Sí. En este sentido, eso estuvo bien hecho y con la tecnología también. ¿Qué pasa si el tiempo sigue corriendo? No, y supongo, a ver, nada es indefinido porque cada soldado
o cada buque civil que nos está ayudando... Son 4.000 personas trabajando, ¿no? Claro. Yo les explico una cosa, miren, para que vean la magnitud de esto. Esto de que ustedes me llaman y otros colegas, a mí me alteró mi vida. O sea, cosas... Claro. O sea, sí, fíjense la diferencia entre estar en el medio del mar, en el medio de un temporal buscando y simplemente venir a charlar de esto después de haber desayunado Sí, con obvio. ustedes. Pero mi vida está alterada. Seguro. Bueno, muy bien. Entonces, el mundo alteró su curso por este tema. En algún momento lo va a volver a llevar. Pero fíjense esto. En la Argentina, el otro día me decían, en la prefectura hubo en los últimos años casi 9.000 y pico de casos SAR. Nadie se entera. Porque un caso SAR es un marinero que en un pesquero se rompe una pierna. Va el helicóptero, lo rescata. Un señor, como la gente del Tunante, que quedan a la deriva en el medio del mar, la prefectura va y lo rescata. Ahora el Tunante. El Tunante es un caso desesperante, porque salieron a correr una regata y nunca llegaron a ningún lado. Se perdió en aguas brasileras. Entonces, Sí. Bueno, ¿sí? Bueno, Sí, ahora, señor. es un buque privado y deportivo. Sí, señor. La justicia argentina que dijo, no, pero miren, yo no les puedo firmar la si no están en el país. ¿Cómo voy a decir yo que alguien que no está en el país... ¿Quién certifica? ¿Qué juez nacional no certifica la desaparición de algo que pasó en otro país? Y en Brasil que dijeron, pero acá nunca llegaron. Ustedes, si se fueron a una isla del Caribe, te lo estoy desdramatizando un poco. Esa es una versión extrema de difícil decir que están desfallecidos. El pesquero repunte, 6 meses de rigor, porque el juez Geral, el mismo que tiene el caso Maldonado, dice, bueno, pero yo no tengo constancia de que los 10 estaban embarcados. Pero esto es un caso distinto. Este es un buque militar del Estado argentino con funcionarios públicos, que es lo que es un militar, entre otras cosas. Todos, desde el cabo al almirante, son funcionarios públicos. Sería legalmente entendible que se pueda decir que la presunción de fallecimiento se pueda dar antes, pero aparentemente no, porque la ley no hace una excepción con los militares. Dice, no, hasta que no pasen 6 meses. Claro. Hoy tenés un montón de personas que tienen su vida congelada. ¿Por qué la gente...? Entonces, decretar el duelo nacional, ¿qué es? ¿Por quién decretás un duelo? Por un fallecido. Sí. Si decretás el duelo, le estás diciendo, están muertos, pero para la justicia no. Entonces, es una situación tan rara, tan... No, particular. pero pará, Sí. porque yo te voy a decir una cosa. Me parece que vos para decretar un duelo nacional, Sí. lo primero que por una cuestión de respeto tenés que tener es la conformidad de los familiares. Bueno, por eso los familiares dijeron que Los no. los familiares dijeron que están no. haciendo una marcha. Perfecto. A Mar del Plata. Sí, sí, sí. En el medio de Mar del Plata, pidiendo por la aparición con vida de Está bien. sus seres queridos. En realidad, ¿cómo te vas a agarrar? Vas a poner 3 días de duelo por los 44 Ahí es donde- fallecidos bueno, cuando ahí- la familia cree ahí que es están donde entra a vivos. jugar la política. Así, bueno, si yo quiero decretar esto en memoria de esta gente, pero la familia me dice que no lo decreto. Claro que no. Pero, está bien. Pero Sí. después tenés, viste que muchos lados dicen, ¿cómo no decretas? Como yo hoy a la mañana, que en un momento determinado dije una frase que gente malintencionada, que está lleno en esta cuestión, esta estúpida grieta que nos divide en pelotudeces, porque Sí, en sí. otra cosa no, yo dije, bueno, podés debatir con el familiar de una persona que tiene un ser querido desaparecido. Pero No es que- podés debatir no. y dice, pero vos cómo vas a decir que no podés debatir con una persona de cosas. Pero claro, por supuesto, ¿qué vas a debatir con una persona, con una viuda? desde el Vas a dolor no debatir con podés. una... No podés No, debatir. no, Digo, hay ciertas y determinadas cosas que por decoro uno se tiene que callar la boca y agachar la cabeza, porque así lo exigen las circunstancias. Y a mí me parece, perdóname, Sí. y a mí me parece que en esta cuestión la pifiaron. Porque dentro del desaguisado que siempre en la Argentina tenemos, la venían piloteando más o menos bien, haciéndole poner la cara al pobre Balbi, que lo tuvieron para el cachetazo durante 20 días. La venían piloteando bien. Pero se les escapó la tortuga. Con esto último que hicieron durante la semana, se les escapó Sí, la sí, tortuga, porque era innecesario. Yo te voy a repetir. Era innecesaria, la Técnicamente, declaración era innecesaria, hacerlo era innecesario, y además lo podías haber hecho de una forma tal que no fuera tan chocante Bueno, para el tipo que vos lo tenés Entonces todos los vos- días bueno, en la base naval. Volvemos acá a la diferencia entre lo técnicamente acepta. Mira, hay un principio que estudian todos los militares del mundo, que es el principio AFA, que es muy bueno aplicarlo hasta en las cosas de la vida. Las cosas, las operaciones militares, todo tienen que tener tres preceptos. Tienen que ser aptas, tienen que ser factibles y tienen que ser aceptables. ¿Sí? Es decir, los kamikazes hundían los barcos, se tiraban con el avión sobre los barcos. Para ellos era aceptable, para los americanos no era aceptable. Suicidarse. Claro. Entonces no era lo mismo. Entonces, muy bien. Entonces, la decisión de suspender la búsqueda, factible era, de hecho la suspendieron. Apta estaba enmarcada en un cuadro legal, pero tal vez no era aceptable en este contexto.
Por eso yo te digo que tanto que se estudia, yo que pasé tantos años estudiando estas cosas en mi paso por la escuela de guerra, digo, ¿por qué no se aplican en un caso real como este? A la práctica. Entonces, haberlo dejado, ¿hubiera sido tal vez un poco de show dejarlo? Tal vez. Sí. Tal vez hubiera sido una cosa innecesaria. Que en este país, el gran problema que vos tenés en este país, que es lo que se olvidan los políticos. Por eso acá cada uno cuando sube, escribe su propio manual y dice sus propias cosas y piensa sus propias cosas. Que vos tenés el atentado de la AMIA. Sí. ¿Hubo culpable? No. ¿Se sabe quién fue? No. El de la Embajada de Israel. ¿Hubo culpable? ¿Se sabe quién es? No, no se sabe quién es. Lo de Cromañón. ¿Cómo terminó lo de Cromañón? Y bueno, sí, con Callejero, esto, pim, pum, pam. Otra tragedia que tuviste. Lo de 11, todavía otra tragedia que todavía le estás discutiendo. Y ahora tenés un submarino con otra tragedia y con un final, en algún sentido, incierto. Lo que debieron haber hecho, por respeto a incluso hasta los familiares de las tragedias anteriores en la República Argentina, que todavía están buscando un responsable y que no lo encuentran, por respeto, debieron haber dicho, bueno, muchachos, paren un poco. Tenemos un despelote acá bárbaro con la historia. Entonces, la historia también nos va a pasar una factura a nosotros. Aguantemos un poco, sigamos con la búsqueda hasta que esto no dé más, charlémoslo con los familiares y tomemos una decisión. Vos no te olvides. No, esta cosa de venir, viste, pateando tacho, entrar y decir, bueno, a partir de ahora levantamos campamento. Acá hay una cuestión de no comunicación y lo que hablás vos de la diferencia de las familias, de militares y de gente que tiene que ver con la Armada, porque lo entienden diferente. Ayer un colega suyo que estuvo a la noche con Mirta Legrand decía que tienen otro tipo de manera y quizás son hasta más fríos para entender ciertas cosas. Yo manejé, tripulé durante años un buque que llevaba 18 millones de litros en asta super. ¿Podía explotar? ¿Y cómo no va a poder? Gracias a Dios no explotó. Ahora, yo cada vez que me subí al barco, una estación de servicio enorme, sabía que si salía un tipo a fumar a la cubierta, lo matábamos. O sea, era impensable. Ahora, a lo mejor me mato dentro de un rato cuando cruzo la calle, es decir, pero a lo que yo voy es que hay tres planos: el periodismo, la familia, puertas adentro. De hecho, mira, estos días han empezado a llegar a todos los que andamos medio por los canales un montón de denuncias de todo tipo que son de Comodoro Pi hacia adentro. Que algunas das crédito, otras no das crédito, que no es el momento. Hasta ahora están cuestionando, qué sé yo, la cantidad de propiedades que la Armada tiene para las cosas que a lo mejor son innecesarias cuando los barcos no andan. Bueno, eso será parte de ese planeamiento estratégico en el medio plazo. Comodoro Pi tienen que investigar qué cuestiones de la Armada, no entendí. No, toda la gente dice, bueno, porque yo estoy en el destructor Morales, por no poner el nombre de ningún destructor. ¿Y lo tienen que investigar los jueces federales? Estamos a salvo, Espera. Si dicen, refundamos la Argentina y el motor no anda. Bueno, yo no soy un fiscal, no soy el perito naval de la Armada Argentina. Pero te quiero decir, la gente, evidentemente, puertas adentro, también siente que no está siendo contenida. O sea, el trabajo comunicacional de que excede a Balbi, que con toda su buena voluntad y siendo submarinista encima con el dolor que le causa, es un hombre al que la Armada puso para hacer gacetillas de prensa, es decir, llega la Fragata de Libertad, zarpa la Fragata de Libertad, probamos el Irizar. No es lo mismo comunicar eso. No, sí, aparte. Balbi anda durante todo el año corriendo a los medios para invitarlos. Che, ¿quieren venir a la Fragata de Libertad? ¿Quieren venir acá? Y algunos dicen, no, Balbi, mirá. Y está en otra posición totalmente distinta, contestando preguntas periodísticas. ¿Los almirantes tendrían que tener un rol más activo? Yo pienso que sí. Tal vez desde arriba dijeron, ustedes no den la cara. Quizás el mismo ministro también. Al ministro solamente se los vio con familiares en unos videos que ellos mismos grabaron. Nunca se lo vio comunicar absolutamente nada. Pero fíjense ustedes que tenemos nosotros se nos cayó un avión con 3 personas que finalmente terminó estando donde parecía lógico que estuviera por el trayecto, y empezamos por un lado a pensar que se habían llevado plata al exterior. Por otro lado, yo fui uno de los que soy piloto de dron, con los drones, yendo vamos todos, vamos, porque también somos solidarios, y entonces fuimos todos a buscar. Y en un momento determinado estaban inclusive diciendo hay que ir a buscarlo por Formosa, bueno, y finalmente, afortunadamente, apareció. Pero tenemos un problema nosotros con las tragedias, cómo las comunicamos a mí y cómo las encaramos. Antes de ir a la tanda, ¿no? Pues tenemos que ir a la tanda. Antes de eso, como me encanta meterme donde no me llaman, y además bien que haces. Me encanta meterme en los lugares incómodos. Sí. Yo tomo el guante de mi compañera recién respecto de lo que decía, ¿por qué el ministro de Defensa? Y yo, ¿sabe lo que pienso? Porque pusieron un tipo que no tiene ni la menor idea de lo que es
nada. No tenés en la Entonces, política si vos no argentina tenés... un tipo que tenga Bueno, pero está idea, bien, no pero hay. si vos no te... Sí, no, te pero tengo que si decir vos que es ponés una de realidad. ministro de Defensa a un tipo que lo único que vio es un submarino por foto, ¿qué querés, hacerlo parar delante de 50 periodistas para que le hagan preguntas? Entonces, esto también forma parte, porque acá se pagan favores con la política. Porque vos cuando nombrás a un tipo ministro, o lo nombrás embajador, o lo nombrás diputado, en realidad lo que se hacen es una devolución de favores. Entonces Aguad seguramente, por la cuestión de la política de Córdoba, por el 75% que sacó el gobierno en la provincia y demás, es una devolución de favor. Entonces le dijeron, primero te nombraron secretario de Comunicación. ¿Y estás cómodo? Y mira, la verdad que no, mucho no me gusta el cargo. Bueno, ¿qué te parece ministro de Defensa? Entonces te nombramos ministro de Defensa. Bueno. Y de ahí te vas a hacer Ahora, ministro ¿cómo de es en Defensa. el mundo esto? Y bueno, no Cuando sé, hay- qué bueno, sé yo. no, La verdad te que lo no digo, sé, pero porque- acá es una vergüenza. ¿Hay 10 segundos antes del corte? Sí, sí, dale. decime. Cuando en República Dominicana, no te estoy hablando de Estados Unidos, vino el huracán el último, el que transmitieron todos los canales. Sí, Irma. El Irma, bueno. El que daba el parte todos los días, ¿cómo está la cosa? Era un niato de la política de medio ambiente y un general, porque el general estaba a cargo de la situación. En Estados Unidos ni que hablar cuando pasa algo relacionado con la guerra. En Chile lo hacen. Acá nosotros en los últimos, no digo 12 años, muchos años dijimos, usted ni buen día, dicen. ¿Qué mejor que al más de Balbi hubiera un almirante experto en, por ejemplo, porque los hay, Submarinos. en submarinos, y que todos los días se pare en el atril y le dé a la población la información que ustedes me vienen a pedir a mí o a tantos otros que podemos conocer un poquito de esta historia? Gracias, Fernando. No, chicos, Como gracias siempre, por la invitación. clarísimo. Gracias. Bien, nosotros hacemos una tanda. ¿Cómo no? Tanda y ya venimos Chau. con más.